eh, pues si en la medida de lo posible pudieran abrir sus cámaras. Sabemos que a veces, pues, si las abrimos con el internet, que a veces falla, pues, se pierde un poco la comunicación, pero si no fuera el caso, nos gustaría mucho que pudiéramos verlos. Muchas gracias, Mimi. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que consideramos que es, bueno, no menos importante, ¿verdad? De los que hemos estado viendo, pero sobre todo un poco fuerte y delicado. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de la violencia intrafamiliar. Y por eso es que no lo vamos todavía a subir, ¿verdad? Para que tengamos la libertad de poder expresarnos, de poder hablar, y ya en caso pues de que no sea necesario subirlo a Facebook, pues así lo vamos a mantener. ¿Sale? Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a hacer la oración para iniciar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo en el que vamos a comenzar este tema. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de nosotros, Señor, para hablar de este tema, bendito Dios. Y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tengamos, pues, nuestra mente abierta, ¿verdad? Que tengamos disposición de escuchar, Señor, pues, de aprender también, bendito Dios, y que tengamos pues, nuestra mente abierta, nuestros sentidos alerta, Señor, para esto que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a aprender, Señor, que cada uno podamos también meditarlo. Te doy gracias por mis hermanos que están conectados y te pedimos, Señor, si hubiera más hermanos que se puedan sumar, pues que prontamente también lo puedan hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues bueno, vamos a iniciar. Hemos estado hablando sobre temas acerca del machismo y el feminismo, ¿verdad? Para poder terminar ahora con este tema de violencia intrafamiliar. Y como lo hemos estado haciendo con esta misma dinámica, vamos a hablar, ahorita vamos a empezar a hablar de lo que es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y que vamos a irlo llevando paso a paso hasta que podamos, en sesiones subsecuentes, ir bajándolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de todo estos comportamientos, ¿verdad? Y bueno, como siempre, son temas que ha puesto el Señor en nuestro corazón y que probablemente, ¿verdad? Lo hemos estado hablando repetidas ocasiones, que con la pandemia se vino a esclarecer o se vino a sobresalir, ¿verdad? A lo mejor siempre en algunas familias ha habido, pero con la pandemia se vino a aumentar, ¿verdad? Y no quiere decir que estemos diciendo que en nuestra familia o en alguna de nuestras familias exista. Eso es algo que cada uno va a tener que ir analizando, ¿verdad? La posición en la que han estado viviendo, a lo mejor sufrieron, a lo mejor ejercieron, a lo mejor afortunadamente no ha habido nada de eso, a lo mejor pasó, pero ya ha sido sanado. Lo que el Señor pone es que es necesario hablar de estos temas, ¿verdad? Para que podamos analizar qué es lo que está pasando. Y es algo muy interesante porque dice la palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento que el Señor es el que escudriña y el que conoce nuestro corazón. Y es interesante porque en el lenguaje hebreo, la palabra corazón viene de dos palabras, ¿verdad? Que es lev y levav. Y que en el lenguaje hebreo, una palabra no siempre significa o tiene un solo significado, sino es aplicable, ¿verdad? A muchas cosas, a características, ¿verdad? Y este es el sentido de corazón. Corazón es lev o levav, y que su sentido es muy amplio, y que en el Antiguo Testamento se refiere a sentimientos, voluntad, intelecto, mente, pensamientos, propósitos.
Entonces, cuando dice que el Señor es el que conoce y escudriña nuestro corazón, está hablando nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros propósitos, y que a veces nosotros ni nosotros mismos conocemos realmente el por qué actuamos como actuamos o el por qué decidimos como decidimos, ¿verdad? Y que estamos llamados con las enseñanzas que nos ha estado dando el pastor, ¿verdad? A que tengamos un cambio de mente, una renovación, una mente como la del Señor. Entonces, bueno, haciendo estas aclaraciones, ¿verdad? Vamos a iniciar con el tema. Conocer y entender el impacto del abuso y la violencia familiar en las personas que han sufrido esto nos ayuda, ¿verdad?, de forma efectiva para que también podamos tener un proceso de sanidad y recuperación. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar o violencia familiar, ¿verdad? La podemos conocer de tres tipos de manera: violencia doméstica, violencia familiar y violencia intrafamiliar. Proverbios 19:9 dice: el que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo, y si usa de violencias añadirá nuevos males, ¿verdad? Y la Organización Mundial de la Salud reporta que la violencia infligida por una persona es una experiencia común a lo largo del mundo y muy poco reportada. Y al hacerlo frecuentemente, erróneamente, haciendo responsables a las mujeres por el abuso que reciben. La mayor parte, ¿verdad? El porcentaje más alto es que el hombre ejerce violencia sobre la mujer, pero también en una parte muy pequeña, la mujer es la que ejerce violencia contra el hombre. Y es algo transcultural, ¿verdad? No quiere decir que en algunas culturas solamente, que en otras. Y vamos a ver más adelante algunos mitos, ¿verdad? Y fíjense que estudiando un poco más esto, la ofensa más profunda que se puede hacer a un niño es ver cómo maltratan a su madre. Tiene un impacto enorme, son aterrorizados, tienen un sentimiento de impotencia, dolor, sufrimiento, tienen un impacto enorme en su mente y en su personalidad. Porque la mayor parte, ¿verdad?, de la violencia intrafamiliar es el hombre en contra de la mujer, pero también en contra de los hijos. Y aún, aunque solamente fuera en contra de la mujer, los hijos observan, ¿verdad? Los hijos ven cómo trata el padre a la madre, cómo está ejerciendo esta violencia. Y que hay un fenómeno que se llama naturalización de la violencia. Esto quiere decir que hay un patrón de violencia. Lo que el hijo ve que el padre hace con la mamá, ellos van aprendiendo, a pesar de este dolor que hay dentro, van aprendiendo a hacerlo de manera natural. Por eso se llama este fenómeno de naturalización de la violencia. Y entonces, ¿verdad? Hablábamos, cuando estábamos hablando del tema del machismo, es que muchas veces las madres educan a los hijos para ser machistas, ¿verdad? Entonces, recordemos que Jesús dice en Juan 5 y en Juan 8 que él solamente ve lo que el Padre, Jesús solamente hace lo que ve que el Padre hace. Y esto nos está enseñando, o nos puede dar muchas enseñanzas, pero una específica habla de el ejemplo, ¿verdad? De que los hijos imitamos lo que los papás están haciendo, y que los hijos, hasta que no crecen y van teniendo una madurez para poder determinar qué es bueno y qué es malo, ellos simplemente repiten lo que ven, ¿verdad? Entonces viene este fenómeno de un patrón, naturalización de la violencia. Entonces, y que ellos, ¿verdad? Después, cuando pasan a ser adultos, ellos pueden tener frases como así es o así pasa, ¿no? Así es normal. Es normal
yo le grite a mi esposa, es normal que yo la ignore, porque vamos a ir viendo, ¿verdad? Que hay violencia desde ley del hielo, y puede ser también violencia hasta golpes, ¿verdad? Y llegar hasta atentar con la vida de la otra persona. Entonces, estas frases como así es o así pasa, podemos reconocer que ya ha ejercido este patrón familiar, ¿verdad? Esta naturalización de la violencia, porque lo ven normal. Y también hay otro fenómeno, ¿verdad? Que se llama puertas adentro. Nadie sabe, la secrecía, ¿verdad? Es también algo que sucede. Solamente es dentro del núcleo familiar. Nadie tiene que enterarse, nadie puede enterarse de esto que está pasando, ¿verdad? Y que, como hablábamos al principio, probablemente, lo voy a decir de esta manera, en el mundo pueda ser algo, pues, común, pero que en los hijos de Dios no debería ser común, y que en este tiempo, ¿verdad? Se ha dado a relucir o a notar que es más común de lo que debería de ser, ¿verdad? Yo platicaba con un hermano y le decía que eh, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que las cosas de Dios para el mundo son locura, pero pareciera que para los hijos de Dios también las cosas de Dios son locura, porque no las entendemos, porque no las creemos, ¿verdad? Entonces, la violencia intrafamiliar, ni afuera ni adentro, se debería de ejercer, pero no debería de ser tan común dentro del pueblo, del cuerpo de Cristo, como hemos visto que es, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que suceden es esta secrecía, esta circunstancia de nadie sabe, nadie escucha, nadie lo comenta, ¿verdad? Y que a veces, podemos escuchar o ver, pero que hacemos como que no sucede nada, ¿verdad? Y, y una de las cosas, ¿verdad?, que sucede con esta violencia es que se vive con temor. La violencia doméstica desproporcionalmente afecta a las mujeres como víctimas, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Y 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia por parte de un compañero íntimo. Vamos a ver más adelante, me voy a adelantar un poquito, en uno de los mitos, es que esta violencia no sucede solamente con las personas que no conocemos, y no es así. Sucede con las personas más cercanas, ¿verdad? Y en este caso, sucede con la persona que nos debería de cuidar y amar, nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de violencia, desde la violencia sexual, el acoso, cachetadas, golpes, empujones, abuso emocional, lesiones, espanto, estrés postraumático. O sea, hay mucho tipo de violencia, desde una mirada matona que podemos ejercer con la esposa o con los hijos, ¿verdad? Y que con esta mirada matona es cállate porque te va a ir mal, ¿verdad? Entonces, es tipo de violencia intrafamiliar que estamos ejerciendo principalmente, ¿verdad? El varón contra la mujer, pero también en contra de nuestros hijos. 85% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, es lo que les comentaba, y más del 90% de los perpetradores masculinos golpean, persiguen o asesinan a sus contrapartes femeninas y a sus hijos, ¿verdad? Es algo muy difícil o muy revelador, ¿verdad? Esta circunstancia, pero es algo muy real. Bueno, vamos a ver algunos tipos de violencia. Vamos a ver ahorita 3. Y uno de ellos, pues, es el maltrato emocional, ¿verdad? En estas áreas en las que la violencia es ejercida, y una de ellas es el maltrato emocional. Y en este punto a veces se toma un poco más, como más ligero, ¿no? Porque a veces se suele pensar que si no hay un golpe, entonces no hay maltrato o no hay violencia.
y el maltrato emocional es igual de fuerte, o podría decir que igual de grave que el maltrato físico, ¿verdad? Entonces aquí podemos encontrar pues los insultos, las ofensas, los enojos, la discriminación también con la pareja. Entonces no necesariamente es un toque físico, pero sí este maltrato de no vales nada, y ya sea verdad a hombre o mujer, vemos que hay una mayor tendencia a que la mujer sea la víctima, pero no está excluida, ¿verdad? De que también ejerza esta violencia. La otra, pues, es la intimidación, y esta se manifiesta primeramente mediante empujones que ocurren, pues, principalmente en los hogares, ¿verdad? Puede ser algún jalón, alguna intimidación verbal, pero ya un poco más fuerte. Ya cuando comienza a ver este toque un poco más físico, aunque a lo mejor, pues sí, es un golpe, ¿verdad? Pero no, a lo mejor no llega a una cachetada. Y el siguiente, pues es un abuso ya físico, donde ya esta agresión acontece cuando hay golpes como cachetadas, golpes con los objetos, cuando hay golpes con el puño. Eso ya es otro tipo que ya entra en el abuso físico, pero los tres son aspectos en donde la violencia ejerce. Y pues quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué es la violencia intrafamiliar? ¿Qué es lo que viene, lo primero que viene a su mente cuando escuchan violencia intrafamiliar? Adelante, adelante, hermano Jorge. Buenas noches. Bueno, a mí me viene esto de violencia intrafamiliar, es la que es ejercida, sea del hombre a la mujer, pero solamente en el ámbito privado, ¿no? Llamémoslo así. Donde queda, a lo mejor aplica eso de que muchas familias guardan las apariencias, ¿no? Entonces, por fuera estamos bien, pero por dentro no sabemos, pasando la puerta, ¿no? Cómo es el paraíso o el infierno que se vive, ¿no? Ahí es donde se está la violencia intrafamiliar. Muchas gracias, hermanito Jorge. Gracias por su comentario. Pues quiero hablarles un poquito. Ay, perdón, hermanito Fidel también levantó la mano. No, no, hermanita, yo no levanté la mano, pero sí puedo decir que, pues, ya cuando, pues hay problemas en el hogar, cuando no hay entendimiento, cuando no hay esa comunicación por cualquier asunto, cualquier problema, es cuando empiezan los problemas pues, de cosa verbal, ¿no? Insulto verbal, de estar, por no, ahora sí, el no entenderse, el no saber cómo, ahora sí que enfrentar un problema, y eso es lo que pasa, y como dice aquí el hermano Ángel, los primeros que reciben este golpe son los hijos, ¿verdad? Porque ellos son los que reciben todo esto al ver estos enojos, estos arrebatos familiares. Entonces, así lo entiendo yo, hermano. Muchas gracias, hermanito Fidel. Pues sí, ¿verdad? Es prácticamente esta violencia que se ejerce dentro de la familia, pero quisiera hablarles un poquito más acerca de la raíz etimológica del término violencia es la fuerza, y esta es en sus múltiples manifestaciones. La violencia siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica, y pudiera haber algunas otras, ¿verdad? Y esto es porque se utilizan las frases como porque yo lo digo, porque yo te lo estoy ordenando, eh, y cosas como actitudes que van un poco más como también esclavizantes, ¿verdad? Pensar que la mujer se tiene que someter a las órdenes, ¿verdad? Ya hemos visto antes lo de la sujeción, pero parte como de la violencia es más bien como este autoritarismo, ¿no? De que te tienes que sujetar a mis órdenes y no
verlo de la manera correcta como lo hemos visto anteriormente. Entonces, pues, según las estadísticas que nosotros estuvimos viendo, es que entre más cerrada sea una familia, probablemente es mayor el riesgo de que sea una familia, pues por generalizar algo, podríamos decir como una familia conflictiva, ¿verdad? Y una familia conflictiva, pues es el resultado de una violencia que se lleva, pues, prácticamente todos los días, ¿verdad? Porque ya toda la familia toma estas acciones de violencia. Y vamos a ver ahora unos factores que son de riesgo potencial. Y bueno, hemos aprendido, ¿verdad? Que no tendría que ser de esta manera, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos factores de riesgo que probablemente nosotros no esté sucediendo porque hemos ido aprendiendo a través de la palabra, ¿verdad? En el tiempo de varones se hablaba de qué era lo que estábamos dispuestos a hacer por nuestra familia y concluíamos en ese momento que era empezar a cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? De los varones. Teníamos que empezar a trabajar de alguna manera en nosotros, ¿verdad? Acercarnos más al Señor, empezar a aplicar más la palabra, tener más este entendimiento de la palabra, porque era necesario como cabezas, ¿verdad? De la familia, como sacerdotes de la familia, que el Señor nos había puesto, o nos ha puesto, ¿verdad? Lo principal que tenemos que empezar a trabajar es que nosotros empecemos a trabajar esta relación con el Señor, ¿verdad? Ahorita hablaba mi esposita acerca de este liderazgo de sumisión, pero autoritaria, que el Señor no nos ha llamado a eso, pero esto sucede, ¿verdad? En la realidad, esto sucede en la vida diaria. Y que estos factores que vamos a mencionar no quiere decir que sean una regla, pero sí pueden aumentar, ¿verdad? La violencia, pueden aumentar o puede hacer que se desate la violencia dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, un factor, ¿verdad? Que lo vimos en la pandemia, fue que pasaban más tiempo, ¿verdad? Conviviendo los esposos. Normalmente, salen a trabajar y prácticamente están el tiempo afuera, en casa, y cuando regresan, bueno, pasan menos tiempo, ¿verdad? Juntos. Pero ahora con la pandemia se aseveró o se magnificó, ¿verdad? Porque todo el día estaban juntos y que cada uno tiene maneras de pensar, maneras de relacionarse, maneras de organizar el trabajo, etcétera, ¿verdad? Y que el pasar tanto tiempo juntos vino a desatar esta violencia o es un factor de riesgo, ¿verdad? De violencia en la familia. Vuelvo a repetir, son factores que pueden aumentar este problema y que no deberían ser, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos qué es lo que nos enseña la palabra acerca de todo esto que en el mundo se está dando y estos porqués, ¿verdad? Estos factores, cómo los vamos a poder contrarrestar conforme la palabra, ¿verdad? Otro factor de riesgo, ¿verdad? Es que cada uno tiene sus actividades y estos conflictos de actividades, ¿verdad? Que a veces se desató en el estar tanto tiempo juntos, ¿verdad? Este no ponerse también de acuerdo, este no entendimiento que cada quien somos personas distintas con intereses distintos, ¿verdad? A lo mejor a mí me gusta jugar el sudoku, pero a mi esposita le gusta jugar el rompecabezas, ¿verdad? Y que a mí no me gusta el rompecabezas, pero en este distinto manera de tener actividades distintas para entretenernos, en lugar de poder llegar a un acuerdo, esto se empieza a potencializar y estas diferencias, ¿verdad? Van haciendo que cada vez haya más roces entre las parejas
hasta desatar la violencia. Y como hemos hablado, ¿verdad? La violencia puede empezar con una palabra, con un pellizco, con ignorarla, y que va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que va a llegar a los golpes. Y sobre todo, ¿verdad? Si hemos venido de esta tendencia de violencia de nuestros padres, pues lo vamos a repetir de una manera casi sin darnos cuenta. Por eso al inicio empezábamos con el corazón y la mente, ¿verdad? Y que en el Nuevo Testamento no hay una palabra en griego que pueda definir este conjunto de características como lo define en el hebreo. Por eso ponen mente, por eso ponen alma, y que a veces cuando dice mente, corazón y alma, pensamos que son tres cosas distintas, pero lo que está haciendo el Señor es poniendo énfasis a una misma circunstancia. Por eso es importante que entendamos que tenemos que renovar nuestra mente, porque de otra manera vamos a seguir creyendo que como estamos actuando es de manera correcta, ¿no? Y que probablemente ni nos damos cuenta. Y si somos una familia muy cerrada, pues entonces no vamos a aceptar lo que los demás nos digan, ¿verdad? Y vamos a creer que estamos haciendo de manera correcta. Otro factor de riesgo, ¿verdad? Este derecho cultural, que el hombre es el que manda, el hombre es el que tiene la razón, el que la mujer se tiene que sujetar al hombre en cuanto al machismo, ¿verdad? También es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo puede ser también la edad, ¿verdad? Entre los esposos. Otro factor de riesgo pueden ser estos roles atribuidos, ¿verdad? Que hemos hablado y que en otra sesión de este mismo tiempo de matrimonios, ¿verdad? Hablábamos que el Señor nos permite organizarnos de una manera tal vez distinta a los demás, siempre y cuando las cosas fundamentales que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros se vayan respetando, ¿verdad? Dice que Proverbios, que del padre viene la instrucción y de la madre viene la dirección. Y hablábamos acerca de esta instrucción. No es que ahora el padre le diga, te encargo que le enseñes a los hijos cómo se lee. Eso no está hablando el Señor de dar una instrucción, sino que los padres tenemos que dar la enseñanza, ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Entonces, a veces este conflicto de estos roles pueden desatar la violencia, ¿verdad? El estrés también, el estrés atribuido al ciclo vital, a los cambios socioeconómicos, todas estas circunstancias que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? En la economía y todo esto, también es un factor de riesgo que puede aumentar la violencia. Y, ¿verdad? También otro factor es este conocimiento íntimo de cada persona. Yo sé de qué cojea Dianita y Dianita sabe de qué cojeo yo o cuál es nuestro punto débil, y que esas circunstancias las ocupamos para dañar a la persona, y que esta violencia va a ir haciendo que vaya en aumento, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir, son factores que pueden potencializar la violencia dentro del hogar. Y vamos a ver algunas cosas que la originan. Bueno, como hemos estado diciendo, sin importar, pues, la forma en la que se ejerza la violencia, se ejerce tanto en varones como en mujeres, pero mayormente es por los varones, ¿verdad? Pero vamos a ver que independientemente de eso, o que la genere, o que venga de raíz, pues cuáles son los impulsos que llevan a la violencia. Y una de ellas son, pues, los niños, ¿verdad? Es un grupo muy fácil o muy, ¿cómo se dice? Vulnerable. Las mujeres, los ancianos y las personas que tienen alguna discapacidad diferente. Y la dinámica del poder, ¿verdad? El hecho de sentirse alguna persona con poder cree tener el derecho, o eso impulsa a que se genere violencia. La otra es comprender
cómo un problema social implica cuestionar la creencia, ¿no? O sea, a lo mejor algunos usan o se pueden escuchar palabras como la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y ya con eso es un, pues como una barrera, ¿verdad? De que todo es dentro de casa, lo que veíamos al inicio, nadie tiene por qué saberlo, y eso genera como una violencia, como pues es lo que estamos hablando, ¿verdad? Dentro de la familia, en esta, ¿cómo dijiste hace ratito? Como en esta parte de tener todo cerrado, todo. Puertas cerradas. Ajá. Otro impulso es considerar que cualquier acto de violencia de una persona contra otra constituye un delito, ¿verdad? Adicionalmente, pues podemos encontrar razones para dejar de considerar este problema como lo estamos viendo de este modo. Y uno es que las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia presentan una debilitación gradual en sus defensas. Esto es de manera física, pero también de manera psicológica, ¿verdad? Cuando la persona que ha sido afectada deja de creer pues en sus capacidades, cree que pues a lo mejor no vale nada o que vale menos. Se ven reflejados también los problemas en la salud, se ve también mermada la salud de acuerdo a este tipo de violencia que se ejerce. Como dijimos, pues no es una regla, pero son cosas que, pues, que suceden, ¿verdad? Que puede ser también, pues, un foco. Otra es la marcada disminución en el rendimiento laboral. A veces para, pues, la falta de concentración, ¿verdad? Tener problemas, tener un estado de ánimo, pues, muy bajo, estar triste, la concentración. Entonces, es ahí donde nos marca también. Niños y adolescentes víctimas de violencia familiar requieren de un apoyo externo, tienden a bajar su rendimiento escolar, a veces tienen también problemas de conducta, ¿verdad? Ahora también, pues, esos apes famosos que se les dan a los hijos, pues se convierte también dentro o forma parte de una sociedad maltratadora. Ahora hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor antes era muy normal, pues eso, dar un zape, a lo mejor dar un manazo, ejercer algún tipo de violencia, y ahora que los niños saben que ni siquiera, o que esas conductas se llevan o se trasladan ya a una sociedad maltratadora, a veces hasta como no saber de qué otra forma hablar o tratar con los hijos más que con violencia, y que ahora no se puede hacer, lleva a que los padres tengan menor autoridad con los hijos, ¿no? Porque dicen, ahora resulta que no te puedo ni, no sé, a lo mejor regañar o hacer algo, y entonces se va perdiendo esta autoridad con los hijos, pero entonces no es tanto, o más bien no se debería perder la autoridad con los hijos, sino más bien, pues, ver de qué forma, ¿verdad? Hablar con paciencia, con amor. Igual y se necesita disciplina y a lo mejor, pues, un regaño, ¿verdad? Pero ejercer este tipo de violencia podemos ver cómo puede marcar y cómo puede dar como pauta también a los niños de hacerlo. Entonces yo creo que es una línea bien delgada, ¿verdad? Pues, entre un regaño, entre a lo mejor una llamada de atención, y ya pasar como al punto de la agresión, ¿verdad? Si todos los días son gritos y todo el tiempo, si más que palabras de amor, más que paciencia, más que tratar de comprender, ya se recurre totalmente a un grito, a un maltrato, a jalones con los niños, pues también desde ahí se empieza a involucrar a los niños en la violencia. Fíjense que a veces podemos, en general, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando en general, no estoy diciendo algo en específico, ni que esto suceda aquí con nosotros o con los que están presentes, pero a veces podemos ser muy religiosos, ¿verdad? Dice la palabra que corrijamos a nuestros hijos con vara. Y decimos, ahí me está dando permiso el Señor para agarrar el palo y darle con todo, ¿verdad? Corrige a tu hijo mientras se pueda o mientras esté pequeño para que de grande no se aparte. Entonces ese es el momento. Pero no siempre, ¿verdad? La palabra vara
quiere decir autoridad, o sea, corrige a tu hijo con autoridad, la autoridad que el Señor ha delegado o te ha delegado como padre, como madre, ¿verdad? Pero si vamos a recurrir al pellizco, a este zape, ¿verdad? Con dolo, a este tipo de cosas que hemos llevado al extremo, ¿verdad? Hemos visto el machismo se ha llevado a un extremo que el Señor no lo diseñó de esa manera, o ahora el feminismo lo ha llevado a un extremo que el Señor tampoco lo habla de esa manera. De la misma manera con los hijos, ¿verdad? En la corrección tenemos que ser sabios. Dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor a sus hijos los corrige, pero yo compartía, ¿verdad? Que no siempre el tono del Señor es un tono de reclamo. Si Él nos llama, nos está buscando y yo no concibo a un Dios que ay, te dije, ¿para qué? Otra vez, o sea, yo no logro concebir a este Dios de esa manera, ¿verdad? Si nos corrige, si nos exhorta, pero si nos está llamando, es como con el hijo pródigo, ¿verdad? El padre salía todos los días a ver si su hijo regresaba. Él lo buscaba, él quería que viniera y cuando regresó, el hijo se postró y ¿qué hizo el padre, verdad? ¿Cuál fue la actitud del padre? ¿No? Le regresó lo que tenía, le puso este vestido, el anillo, y que eso representa, ¿verdad? Regresarle todo eso que le pertenecía al hijo. Entonces, a veces solemos ser muy religiosos, decir, no, pues el Señor me dice con vara, acá está el cinturón, aquí está el palo y te doy, ¿verdad? Para que lo entiendas. Entonces debemos de tener cuidado en ese sentido, porque dañamos el corazón, ¿verdad? Vemos hijos rebeldes, vemos hijos tímidos, vemos hijos temerosos, porque hemos extralimitado, porque dice la palabra, también dice la palabra, que no se apresure tu alma, ¿verdad? A dañar a tu hijo. Estoy parafraseando porque no me acuerdo bien del versículo, pero también nos está diciendo a los padres, ¿verdad? Que no se apresure tu alma a destruir a tu hijo o a tu joven, y no llevarlo, sino provocarlos a ira, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado también en eso. Muy bien, pues otro punto que va muy ligado a este son los modelos violentos aprendidos en el hogar. Porque, pues, cuando se comienza a ejercer esta violencia con el niño, ¿verdad? Que es también algo que se le está dando a aprender y entonces cuando son adultos vienen estos comportamientos que han sido aprendidos desde niños y se vuelve entonces esta naturalidad vivir en la violencia cuando a veces a lo mejor comentarios hirientes, ¿verdad? Comentarios despreciativos, pues desde ahí comienza. Entonces, ¿de qué manera impacta todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo, o sea, desde miradas, ¿no? Desde un comportamiento, desde un tono de voz? Los niños son bien abusados, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta, ellos entienden y entonces pues se va creando esta naturalidad y después en relaciones futuras o cuando ya los niños son adultos, pues viene mucho esta violencia en el hogar, ¿verdad? Porque son patrones aprendidos. Un alto porcentaje de los asesinatos y lesiones graves ocurridos entre miembros de una familia son el desenlace de situaciones crónicas de violencia familiar, ¿verdad? Porque ya viene de generación en generación en generación y todo siempre es pues algo normal, que pues así aprendimos a vivir y de esa forma es como nos desenvolvemos y a veces a lo mejor en alguna situación a lo mejor que haga mi esposo está tocando una parte, ¿no? De esa violencia que pude haber sido criada y entonces como que se desata. Tenemos que estar como muy atentos a esas cosas que cada uno tenemos, que cada uno pues hayamos vivido, a lo mejor alguien no lo vivió, pero si fuera así, pues estar pendientes, ¿verdad? De lo que cada uno tenemos y de la manera en la que ahora se está
exponenciando, porque no solamente es como los patrones que aprendimos y que ahora los hacemos, sino que viene ya como una versión remasterizada, ¿no? De eso que hayamos, pues, aprendido, que hubo en nuestro alrededor, pero que vemos que, como decía mi esposo, ¿verdad? Todo esto es en general la violencia que no debería existir ni en los inconversos y menos en los que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas categorías de violencia familiar. Nos hemos enfocado, ¿verdad?, más hacia la mujer, pero bueno, una familia, ¿verdad?, no solamente se compone normalmente de esposo y esposa, sino también de hijos, también de padres, y aunque en esta categoría, ¿verdad?, de padres, el Señor nos llama, ¿verdad?, a dejar a nuestro padre y a nuestra madre, pero cuando los papás crecen y son ancianos o ya no pueden estar viviendo solos, ¿verdad? Y que el Señor también nos llama a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y no solamente cuando están en esa posición, sino todo el tiempo, también se vuelven parte de la familia, ¿verdad? Y el maltrato infantil es una categoría de la violencia familiar y que ya hemos estado hablando un poco acerca de esto, y se define como que es cualquier acción u omisión no accidental que provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o sus cuidadores. Y esta acción u omisión engloba abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, abandono físico, abandono emocional, testigos de violencia. Es muy interesante esta parte del abandono emocional porque podemos ser padres, ¿verdad?, que estamos ahí, pero que en realidad no estamos, ¿verdad? Los hijos requieren de un padre y una madre, porque el padre va a aportar ciertas características, ¿verdad?, a los hijos, esta protección, etcétera, ¿verdad? Y la madre también aporta a los hijos este cariño, ¿verdad?, este vínculo afectivo, y que los dos, también el padre, proporciona este vínculo afectivo, y que la suma de estas dos características van a ayudar al niño a que se vaya desarrollando de manera correcta. Y cuando una de ellas falla, ¿verdad?, las cosas no son iguales. Cuando la madre de mis hijos falleció, yo durante mucho tiempo traté, ¿verdad?, de sustituir esta falta de su mamá, ¿verdad? Y me di cuenta que no lo podía hacer. Yo tenía que hacer lo que el Señor me había mandado hacer, y sí ser un poco más empático, cariñoso, pero nunca iba a poder yo sustituir este amor de madre, ¿verdad?, que aporta la mamá, ¿verdad? Y bueno, en este caso hubo una carencia emocional, pero no por omisión, ya no estaba, ¿verdad? Pero a veces en la familia, ¿verdad?, o en el núcleo familiar, a veces los padres podemos ser ausentes, estamos, pero realmente no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, y que también de una u otra manera también se vuelve este maltrato porque somos responsables de nuestros hijos. Nos los dan como una computadora nueva, ¿verdad? Nosotros le metemos el Office, le metemos a lo mejor un antivirus, le metemos a lo mejor algunos juegos, y entonces la computadora va trabajando, y es así como los hijos, ¿verdad? Los hijos son el reflejo de lo que nosotros hemos ido depositando a través del ejemplo y a través del conocimiento de los padres, ¿verdad? Entonces, también es un punto muy importante el maltrato infantil. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, la violencia conyugal, y que puede ser de forma cíclica y con intensidad creciente. O sea, puede ser que no sea todo el tiempo, pero hay algo que lo detona, y entonces ocurre, pero que cada vez va siendo con mayor intensidad. Y entonces se pide perdón, se detiene, y ya más o menos las cosas, y otra vez vuelve a detonar y vuelve a suceder. Entonces puede ser la violencia
con la mujer, ya sea de manera constante o de manera cíclica, ¿verdad? Y es muy interesante algunas estadísticas porque dice que el 2% de los casos de esta violencia conyugal o de esta violencia también infantil, el 2% de los casos son abusos hacia los hombres, el 75% de los casos hacia la mujer, pero el 23% de los casos es de manera recíproca. Entonces vemos cómo ya va en aumento, ¿verdad? Esta violencia. Y por fin, al final, el maltrato a los ancianos también es definido como un acto por acción u omisión que provoque daño físico o psicológico por parte de un miembro de la familia. Agresiones físicas, trato despectivo, descuido en su alimentación, en su abrigo, en sus cuidados médicos, abuso verbal, emotivo, financiero, falta de atención, intimidación, amenazas por parte de los hijos o de otros miembros de la familia, ¿verdad? Y que esto también sucede, ¿verdad? Muy comúnmente, que cuando los padres ya ancianos o algún problema de enfermedad y que no se pueden valer por sí mismos y que tienen que vivir con los hijos, puede ser una carga y puede entonces haber esta violencia hacia ellos. No sé si hasta aquí alguien nos quiera comentar algo de lo que hemos estado hablando. ¿Algún comentario? Por favor, hermanito Jorge. Bueno, pues interesante el tema, hermano Ángel, hermana Diana. Yo quisiera comentar sobre el tema de la violencia, pero lo que decías o lo que decían hacia los hijos, ¿no? Donde la violencia, dices, una mirada, no sé, el zape, ¿no? Pero a veces caemos en los extremos, ¿no? Venimos quizás de generaciones donde la manera de corregir, y a lo mejor ahí es donde entra lo que dice, ¿no? Que con la vara, la manera de corregirnos era a lo mejor con el cable de luz, ¿no? Eran medidas muy, pero muy, muy rudas. Pero ahora estamos en un punto de libertad que, como dice la hermana Diana, pues no le puedes ni hablar mal al niño porque ya le quiere marcar el 911, ¿no? En alguna ocasión me pasó, estaba con unos familiares en Estados Unidos y el papá le grita a su hijo, ¿no? Y el hijo, como de 3 años, 4, le dice, ahorita marco al 911, ¿no? Y allá, pues sí tiene efecto eso, ¿no? Y les hablo de hace 30 años. Pero ya estamos aquí en ese mismo punto. Entonces, estamos como que en el extremo. Yo creo que tenemos que ser mediadores, ¿no? De lo que vivimos y de lo que transmitimos, ¿no? No podemos transmitir lo que vivimos, tenemos que romper esos paradigmas, ¿no? Esas formas, esos patrones, ¿no? No puedo educar con la misma vara con la que me educaron, porque tengo que tener memoria de lo que viví cuando fui niño, cuando lo que no me gustó, las comparaciones, los golpes, las formas, ¿no? Hay cosas que sí merecen una reprimenda, una corrección, quizás en cierto punto mayor que otras. Sí hay que tener efectivamente el tema del amor, porque yo estoy consciente de eso, ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, con mi hijo, con Jorgito, trato de corregir, de enmendar lo que con mis hijas no pude. Que como nadie sabe o nadie nace sabiendo ser padre, corriges a lo puro tonto, ¿no? Y corriges quizás como te enseñaron o quizás vas menguando esa parte, pero no dejas de ser rígido, no dejas de ser
no sé, si quieres llamarle intolerante, no sé, simplemente más drástico, ¿no? Pero a lo que voy es que se enoje uno y lo que he aprendido es enojarse y antes de emitir una palabra, casi, ¿qué tanto le estoy dañando, no? ¿Qué tanto lo voy a dañar? Porque a veces cuando éramos niños, no seas porque hicimos algo, ¿no? Y, y esas cosas que aunque parezcan insignificantes, pues van mermando. Es violencia, psicológica, emocional, pero el daño que le vamos provocando al hijo o a la hija eh, en su autoestima, ¿no? Es que siempre no me tachaban de idiota, ¿no? O de tonto, y cuando somos grandes, pues siempre, no, es que no puedo, es que soy bien tonto, o es que nunca me salen las cosas. O sea, ya traen el chip grabado de eso, ¿no? Entonces, creo que lo que debemos de hacer es eso, ¿no? Es siempre tratar de tener memoria, ¿no? Yo hice eso también. Yo digo con mi hijo que es tremendo también. Yo conocí a un niño como él, ¿no? Y peor todavía. Y entonces trato de ser como empático con él, pero también tengo que tener mi papel de padre. O sea, no puedo ser siempre su compañero o su compa, ¿no? No. O sea, soy su padre porque soy su padre. Y porque este es el lineamiento, ¿no? Y, y muchas veces tratar de hablar lo más claro, lo más sencillo con él, ¿no? Para hacer entendible las cosas. Pero sobre todo con el ejemplo, ¿no? Que a veces el ejemplo sí da resultados. Entonces, me quedo también con otra cosa que el pastor algún día nos decía en los domingos, de enójate, pero no peques, ¿no? Porque a veces nos enojamos y casi nos queremos ir a dormir así, y no es así. Este, y digo con los hijos, pero también con la esposa, ¿no? O sea, al final no es nada sano, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, hermanito Jorge, y qué interesante y qué valiente, ¿verdad? Porque al final no es fácil reconocer y lo que el Señor, ¿verdad? Nos habla a través de todos los temas, a través de su palabra, es que podamos encontrar regresar a su mente, ¿verdad? A cómo Él piensa, como éramos en este inicio de manera original y que nos hemos desviado por lo que sea, ¿verdad? Por lo que sea, y que el Señor quiere que volvamos a este estado original y que no está fácil. Voy a poder, algún ejemplo, ¿verdad? Y que a veces lo tomamos como broma, pero que refleja esta circunstancia, ¿verdad? Hay una broma que dicen, no me digas pen, ¿por qué? Porque me duermo. ¿Cómo? Si es que mi mamá me decía, ya duérmete, pen, pues si no es tarde. Y lo tomamos como broma, pero es así, ¿verdad? Va en esta programación y como tú dices, nos vamos creyendo lo que nos dijeron, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que regresar. Y el pastor decía, comentaba en un devocional, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor de ti? ¿Qué es lo que piensa el Señor de ti? Que los demás pueden pensar otra cosa, ¿verdad? Que te hunden y que no te ayudan a salir adelante, pero siempre que haya esto tatuado en ti que te está ahogando, que te está sumiendo, regresa al Señor y recuerda qué es lo que el Señor dice de ti, para que puedas quitar ese pensamiento negativo, ¿verdad? Un pensamiento negativo lo podemos tener 10 veces durante el día y si lo multiplicamos por 365 días del año son 3,650 veces un pensamiento negativo. Entonces tenemos que pensar más en la palabra, ¿verdad? Para que ese pensamiento negativo podamos erradicarlo y poner el pensamiento positivo y siempre recordar que el Señor dice de mí, cómo me ve el Señor a mí. Y que a veces como padres, ¿verdad? Siempre desatamos nuestra furia entre el más débil, el que no se va a quejar o el que no se debe de quejar, ¿verdad? Porque, ¡pum!, tú eres el hijo y te aguantas, y, ¿no? Y hasta ahora en los
en los dibujos está una persona y cómo saca el vómito, ¿no? O sea, todo en los psicólogos dicen, no seas el basurero, ¿verdad? De los demás, porque te botan todo eso que traes adentro y que muy seguramente viene de lo que nos enseñaron. Y no es para que le echemos la culpa a nuestros padres. Ahora hemos ido creciendo y hemos entendido que también ellos así aprendieron. Pero ahora, como tú dices, tenemos que aprender a quitar eso malo y empezar a hacerlo, ¿sí? Pero reconocer que a veces la línea, decía mi esposita, es muy corta entre estar violentando a nuestros hijos y estar corrigiéndolos con esta autoridad que ha usado el Señor. El Señor tiene autoridad, decía que, voy a mantener mi perdón, decía que el Señor Jesús, esta autoridad que provenía del Señor, era prácticamente de que lo que hablaba, lo hacía. Y nuestra hermanita Yasa nos decía, ¿verdad? Encontraron en ello, en Jesús, una doctrina distinta, porque el Señor Jesús todo lo que decía, lo vivía. Y esa es la autoridad que te da el Señor. No tienes que gritar, no tienes que patalear, no tienes que, si estás haciendo coherente con lo que estás diciendo. No digas mentiras. Y lo ha dicho el pastor, ¿no? Ahí te hablan de Coppel, dile que no estoy. No estoy siendo congruente, no estoy teniendo autoridad, estoy siendo autoritario. Y a veces nos cuesta trabajo eso entender. Adelante, hermanita Mimi, por favor, hermanito Jorge. Sí, algo bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que piensa sí, lo que piensa Dios de ti, ¿no? Y primeramente, pues, existe en el mundo mucha gente que no le conoce, ¿no? Y lo que viene a ellos debe de ser su valor como persona, ¿no? El reconocerse como una persona valiosa, una persona amada, que vale, ¿no? Que, que debe de ser respetada. Al día de hoy, a mí me sorprende cuántas mujeres son sometidas y viven en un mundo de violencia porque no se aman ellas, primeramente. Y, o sea, las que conocemos a Dios, se supone que debemos de saber el valor que Dios nos da. Y por medio de ese valor y ese amor, nosotras nos amamos, aprendemos a amarnos y aprendemos a, a un respeto, ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres que actualmente no le conocen deben de saber su valor como persona, porque no permitirían la violencia que les ejercen, porque les digan, tú no vales, tú no sirves, tú no esto, tú no lo otro. Ellas deberían de conocer su valor, ¿no? Y es muy importante saberlo, amarnos. Y obviamente eso mismo que nosotras aprendemos y que los hombres también lo sufren, también ellos también tienen un valor como persona, se rodean y crean un ambiente de valor y de amor y se empiezan a cortar, pues digamos, no sé, ataduras de violencia que pudieran existir, ¿no? Entonces, todo nace de eso. En este caso, principalmente, saber cómo Dios nos ve, ¿no? Cómo Dios me ve Dios como una persona amada, valiosa, una persona que, que me tiene en un valor especial, pero también a mi esposo, ¿no? Entonces, yo considero que es eso, ¿no? El saber qué valor tenemos y el valor que merecemos y que no puede existir ninguna persona que si a mí me viene y me dice no vales, ¿por qué no valgo? ¿Por qué? ¿No? Y lo peor de todo es creerle a esa persona, porque como dices tú, ¿no? Cada quien da de lo que tiene en su corazón y no somos basurero de nadie. Y uno tiene que saber qué permitir, qué no permitir, para que todo eso no genere una violencia y ese daño que se va generando, porque por ese daño mucha gente cae en depresión y la puerta falsa la encuentran después en la muerte o en el suicidio. Eso es lo que yo considero. Gracias, Marta. En un momento le doy la palabra al pastor y es bien interesante, pero también tenemos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo a través de esta violencia que tú dices, ¿no? Afuera a veces no nos amamos, ¿verdad? Por eso alguna vez yo decía, la palabra de Dios dice, y lo decíamos aquí en el matrimonio, ¿verdad? Ama al prójimo como a ti mismo.
Y si no sabemos amarnos a nosotros, ¿cómo vamos a amar a los otros? ¿Verdad? Pero también es cierto que a través de esta violencia ejercida durante mucho tiempo, también se van desarrollando ciertos síndromes, ¿verdad? Que ya no pueden dejarlo, que no saben cómo dejar a esa persona que la violenta, porque en ella encuentra esa, entre comillas, seguridad, y que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero sí es muy importante lo que tú nos acabas de comentar. Perdón, porque, por ejemplo, si, o sea, no sé ahorita cómo relaciono si una niña ha sido violentada, ¿no? Ya cuando es grande y busca una pareja, como lo normal es eso, o sea, suelen buscar hasta relaciones, pues así, de violencia, ¿no? Entonces, pues de por sí en su casa ya sabían que, o ya había esta violencia de no vales nada, eres una tonta, no sirves para nada, y luego en casa, o sea, ya casadas, ¿no? Ya en familia, en otra familia aparte, que siga lo mismo, entonces como este ciclo que a veces, pues igual ya no encuentran cómo salir de ahí, ¿verdad? O sea, que se vuelve todavía, pues, más complicado. Y que, perdón, en el cuerpo de Cristo la religiosidad te dice, tienes que sujetarte al marido, ¿eh? Te haga lo que haga, tienes que sujetarte. Entonces, estas malas enseñanzas nos hacen también estar en esa situación, ¿verdad? Adelante, pastor, perdón, por favor. Bendiciones, hermanos. Realmente es triste, pues, que tengamos que ver este tema en todo lo que involucra como hijos de Dios, digo, porque podríamos tocarlo como un tema que realmente no nos sorprende en base al cumplimiento, de la palabra respecto a la violencia. El punto aquí es, que lo tocamos sabedores que al interior del cuerpo de Cristo existe esta condición. Y yo les puedo decir que, este, he escuchado todas sus participaciones y hemos hablado incluso de algunas enseñanzas que hemos dado y les decimos que enójate pero no peques, ¿no? Pero nosotros no podemos regular ese punto, o sea, ¿cómo les diré? Yo compartí una ocasión en una reunión de varones, yo no la estaba encabezando, la encabezaba mi hermano Germán y hablábamos del dominio propio. Yo les decía que el dominio propio es el entender que verdaderamente ahora Jesús tiene el control de tu vida. De otra manera, nosotros estaríamos tomando medidas como, ¿se acuerdan ese clásico comercial de cuente hasta 10? ¿Se acuerdan que en la tele, no? Tú. Entonces, querer entender que yo puedo decir, sí, me voy a enojar, pero no voy a pecar, me voy a enojar, pero no voy a pecar, va a ser infructuoso. Y más cuando incluso en las familias en Cristo, esto se va a generar más cuando no entendemos plenamente esa participación que tenemos como hijos de Dios en el rol que nos tocó jugar. Esto yo lo quiero exponer, ojo, ustedes decían, es un tema muy delicado, que incluso a través de la palabra nos cuesta mucho trabajo entender. Ahorita decía mi hermano Ángel, algo muy cierto, ¿no? O sea, si Dios no nos hace voltear el rostro, pues menos las estadísticas, ¿no? Simplemente diremos, ay, no, sí está muy difícil, ay, no, qué triste. Pero repito, lo triste es que es un tema que se maneja al interior del cuerpo de Cristo. Y la delicadeza aquí es cómo puede tomarse ese tema en todo sentido. Hace rato compartías la enseñanza del hijo pródigo. No hay que olvidar un detalle muy importante, ¿no? La actitud del hijo es sumamente importante para que se dé todo. Ojo, o sea, Dios es nuestro Padre y nos ama, pero Él no va a aceptar ninguna conducta irreverente porque Él no es partícipe de la rebeldía, ¿no? Y ese es donde la delgada línea que se da en esta parte, ¿no? ¿Cómo entender todo esto? Yo sé, en algún tiempo alguien me increpaba y me decía que él no podía ver a Dios enojado, pero en muchas de las partes de la escritura la reacción del Señor es con enojo, no con ira, no con ira, es con enojo. E incluso llega a hablarle a su pueblo, a decirle, me tienen harto, estoy hasta aquí ya.
voy a acabar con ustedes, ¿no? Entonces, a veces querer disasociar esta parte de Dios de lo que realmente Él representa en orden, también nos puede llevar a una calma chicha, que religiosamente nos va a, a volvernos más necios en nuestra propia opinión que el hecho de entender lo que verdaderamente el Señor tiene. Entonces, ¿qué voy a concluir? Porque a lo mejor es muy extenso. Miren, estamos tocando un tema con los varones. Y el tema que los varones pusieron para su exposición es, ¿qué voy a hacer por mi familia? ¿No? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mi familia? Y concluíamos que la disposición que debemos de tener es abrazarnos de la mano del Señor, abrazar su palabra, conocer su doctrina, es importante abrazar su verdad. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar entonces a que Dios tome el control. Y Él va a poner las normas de vida en nuestro corazón. Y ya nosotros no vamos a estar, ay, no, esto ya no lo puedo hacer porque soy aleluyo. Ay, esto ya no porque mi fe me lo impide. No, sino que ahora es una forma de vida. Ahora, esa conexión debe de darse también en la mujer. En la mujer. Si nosotros vemos en la escritura, en toda la palabra del Señor dice, varones, esto, varonas, esto. Eso tiene que caminar correctamente para que se pueda dar. Y esa es la palabra que vamos a colgar en el cuello de nuestros hijos, la enseñanza correcta a través del testimonio de mamá y papá. No nacimos en cuna cristiana, estamos siendo enseñados, pero tenemos que aprender bien. Y concluyo. Tito, capítulo 2. Voy rápido, no, si quieren no lo busquen, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Ojo aquí, amados hermanos, sanos en la fe. Y ahí tenemos un pequeño problema. Sanos en la fe. Aquí el Señor no dice que tengan fe, tienen que tener una fe sana. Y esa fe sana, hace rato me encantó mucho la exposición de alma, corazón y mente. Esa fe sana habla de una sanidad mental, una sanidad espiritual, una sanidad en todos los aspectos y total e íntegramente. ¿Por qué? Porque si no, en ese sentido vamos a ser muy incongruentes en nuestra manera de vivir, incluso espiritualmente. Entonces, la fe tiene que ser sana. Y si es sana nuestra fe, obviamente va a ser sano todo lo que representa el cuerpo. Todo lo que representa el cuerpo. Y eso, además de llevar a una familia perfecta y funcional en Cristo Jesús, con los detalles que tengas que sortear, ¿sí? Por la justicia, ojo, pero en totalidad avanzando avante ante cualquier circunstancia. Familias copérnicas, avantes ante cualquier circunstancia, dice. Sanos también en el amor. Ojo, aquí quiero aclarar, dice, sanos en la fe, en el amor. Seguimos hablando de sanidad. Sanos en el amor, sanos en la paciencia. No hay otra superposición que cambie la palabra de sanos. Entonces, fíjense, los ancianos, o sea, las cabezas, tienen que ser sanos, ¿verdad? En su fe, en su amor, en su paciencia. Varonas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y podemos decir, pastor, estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de lo que va a impedir la violencia en la familia, ¿ok? Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, ¿sí? Y a sus hijos. Aquí entra el tercero en discordia, los hijos. Dice, a ser prudentes, castas. Entonces, ¿a qué tenemos que enseñar a las mujeres jóvenes y a los hijos? A ser prudentes, castos, cuidadosos de su casa, buenas, sujetos a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Cuando un cristiano irrumpe en un acto de violencia en su hogar, está blasfemando la palabra del Señor. Dice entonces, exhorta a sí mismo a los jóvenes, vuelven a entrar los terceros en discordia, a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Y es la parte que decía hace rato, tanto Adrianita como Ángel compartían, ¿no? No se trata de que usted aprenda las oraciones, mijo, porque esto le va a servir en su bien, yo viendo mal, yo ya estoy trabajando en el Señor y el Señor ya tiene algo para mí. No, 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 hijo, esto es así, esto es así. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, esa ya es otra historia. Tomemos la parte de Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Entonces, si nosotros tratamos de poner parámetros de que es que ahora yo como aleluya no puedo levantar la mano, no puedo alzar la voz, vamos a caer en algo que por tanto procurar, nosotros mismos vamos a terminar reventados. Pero si trabajamos en lo que decíamos hace rato como varones y como varonas, en qué estamos dispuestos de hacer por nuestra familia, y que esa disposición sea verdaderamente caminar en la sana palabra del Señor. Todo tiene que ir mejorando. Y nuestros hijos no van a necesitar de chanchullos o de manipulaciones para poder entender que la familia es real, que la casa es real, que el hogar es hoguera, es calor, es amor, es comprensión, es sabiduría, es enseñanza, en ocasiones es reprensión, pero se acepta con amor, se acepta con amor. Nunca, en el Señor, nunca es tarde, porque el Señor es la oportunidad de vida. Él es la esperanza, Él es la esperanza. Entonces, sí, es alarmante todo esto, y más alarmante que se esté manejando al interior del cuerpo de Cristo, verdaderamente, definitivamente. Pero nosotros no podemos estar con medidas, ojo, no, esto no está en cuestión de querer poner un tope a esta enseñanza que me parece magnífica. Lo que estoy tratando de decir es de que nosotros tenemos que ir más allá de los preceptos que el gobierno, la sociedad han tratado de manejar únicamente para ignorar el problema, no para solucionarlo. Porque el problema de la violencia no se puede sanar sin Dios en el corazón. Esa es una realidad. Y aquí es lo que entra complicado para nosotros como hijos de Dios. Y nosotros que decimos tenerle, híjole, creo que estamos un poco más complicados que los de afuera. Es solamente hermanitos, Perdón. Gracias, pastor. Y que decíamos, ¿verdad? Decíamos que dice la palabra que las cosas de Dios para el mundo son locura, pero pareciera que para los hijos de Dios son más locura, ¿verdad? Así es. Porque dice el pastor, se supone que deberíamos de tener a Dios, ¿verdad? Y que bueno, también alguna vez me tocó predicar y decía el pastor al final, estamos en el camino, ¿verdad? No somos como deberíamos ser, pero ya estamos en el camino. No somos como éramos antes, creo que así comentó el pastor Doroteo, y que es cierto. Estamos en este proceso y gloria a Dios que nos damos tiempo, ¿verdad? Para estas actividades, para poder aprender de la palabra, y como también decía el pastor, ¿verdad? Ahora determinémonos a practicarla, ¿verdad? Y de esa manera vamos a ir también cambiando nuestra manera de pensar, pero es cierto, podemos estar complicados en algunas cosas, pero me llamó la atención lo que el pastor dijo también, ¿verdad? Jesús es la esperanza y nunca es tarde. Y hoy tenemos la oportunidad de aprender y de aprender, ¿verdad? Y de examinar nuestros comportamientos y autodeterminarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Amén. debemos
tratar de hacer. Muy bien, hermanitos, pues ya sí, vamos a ir con el tema, pero queremos darles algunos anuncios. Estamos ya por finalizar el año y la siguiente reunión va a ser el sábado 17 de diciembre, pero va a ser presencial, ¿verdad? Ya vamos a regresar al presencial. Lo vamos a ir anunciando, lo vamos a ir hablando y pongan ahí en su calendario, estamos planeando, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene la última palabra. Para el 18 de febrero del siguiente año vamos a tener una convivencia y les vamos a ir diciendo también de qué se trata, pero váyanlo poniendo en su agenda. 18 de febrero del 2023, si el Señor nos lo permite, vamos a tener un evento como matrimonios de la congregación. Y el 17 de diciembre de este año será nuestra última reunión del año y vamos a regresar ya a presencial y de ahí en adelante, primeramente Dios, lo haremos de manera presencial. Entonces, bueno, pues les agradecemos este tiempo. Sigamos, ¿verdad? Meditando como siempre en los temas, en la palabra y lo que el Señor nos ha ya enseñado, llevémoslo, ¿verdad? A la práctica, practiquémoslo. Y yo le voy a pedir a mi hermanita Mimi, si nos ayudas con oración para finalizar, por favor. Ay, perdón, no te escuchamos muy bien. Cuando sean en horarios presenciales, ¿se va a seguir manteniendo este horario o va a cambiar? Todavía no lo hemos Todavía definido, probablemente lo vamos a hacer un poquito más temprano Ah. y vamos a ver también, bueno, ahí vamos a ir viendo algunas cosas que antes de la siguiente reunión vamos a irles notificando. Ah, ¿Sí? bueno. Muy Ujú. bien, Angelita. Gracias. Ok. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Padre bendito. Te doy gracias por la vida de Ángel y de Diana, Señor, por la vida de nuestra hermanita Irma y Fidel, por la vida de nuestro pastor y nuestra pastora, Señor. Te doy gracias, Señor, porque aunque somos un grupo pequeño, Señor, sabemos, Padre, que tú irás poniendo en el corazón de mis demás hermanitos, Señor, como matrimonio, Señor, el seguirse sumando, Señor, a estas reuniones, Padre, que sin duda, Señor, son importantes, Señor, porque como dice nuestro pastor, se supone, Padre, que dentro de los matrimonios cristianos no debería de haberse estos temas, Señor, pero desgraciadamente los hay, Señor. Y lo importante, Padre, es que nosotros, Señor, como matrimonio, Señor, decidamos, Señor, tomar este tiempo, Señor, para seguir siendo ministrados, Señor, para poder, Señor, ir alineando, Señor, nuestras vidas y nuestro matrimonio, Señor. Preceptos, Señor, conforme a tus estatutos, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, porque sin duda, Señor, tu palabra que hoy se expuso, Señor, va dejando, Señor, tareas, Señor, para meditar, Señor. Y como dice nuestro hermano Ángel, Señor, no es porque señalemos en algún matrimonio. Señor, toda palabra, Señor, es útil para redarguir, para pensar, Señor, para aprender, sobre todo para aprender y llevarlo a la práctica, Señor. Te doy gracias, Señor, y yo te pido, Padre bendito, que dé fruto, Señor, como siempre tu palabra en nuestros corazones, Señor, a nosotros como mujeres, como esposas, Señor, idóneas, y a nuestros esposos como varones, Señor, como sacerdotes, Señor, de sus hogares, Señor, que a cada uno, Señor, que las funciones que tú nos has delegado, Señor, podamos cumplirlas, Señor, exitosamente, Señor, primeramente agradándote a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, y yo te pido, Padre, que nuestra próxima reunión, Señor, que es presencial, Señor, como siempre, tú pongas, Señor, los medios, Señor, y que estemos, Señor, los que tengamos que estar, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir, Padre, y cerrar, Señor, si tú nos los permites, Señor, un año juntos, Señor, en armonía, y tomado, Señor, principalmente de tu mano, Señor. Gracias por Diana y por Ángel, Señor, porque tú, Señor, les dé siempre fortaleza, Señor, y sabiduría en tu palabra. Bendito Dios. Despido este tiempo, Señor. Yo te pido que tú quedes, Señor, en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, y que nos permita, Señor, tener, Señor, una noche tranquila,
Y si nos permites despertar mañana, Señor, el podernos ver, Señor, y abrazar el día de mañana, Señor, juntos, Señor, gozándonos, Señor, alabándote y bendiciéndote. Gracias, Señor, por esto. Amén. 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 Gracias, hermanita de mí. Gracias, hermanitos. Nos vemos mañana, primeramente, Dios. Bendiciones. Dios los bendiga, un Bendiciones, abrazo. hermano Dios, guarde, Hasta luego, buenas noches. hermanito. Bye.